La noche caía pesada sobre el desierto de Sonora, pintando el cielo de un morado profundo que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Era octubre de 2018, y Juan Antonio Ramírez, un experimentado vaquero de 54 años, cabalgaba por el camino de tierra que cruzaba el rancho La Esperanza, como una cicatriz roja en el paisaje árido. El aire, antes cálido por el sol del día, ahora se tornaba fresco y seco, trayendo consigo el aroma de la tierra y el mezquite, un olor que para Juan Antonio era tan familiar como el de su propio hogar. Juan Antonio no era hombre de asustarse fácilmente. 40 años lidiando con ganado bravo, enfrentando tormentas de arena y pasando noches solitarias bajo el inmenso cielo estrellado del desierto, habían forjado en él un carácter firme como una roca. Sus manos, curtidas por el sol inclemente y el trabajo arduo, sostenían con maestría las riendas de su caballo, Relámpago, un robusto alazán que lo acompañaba desde hacía más de una década. Relámpago no era solo un animal, era un compañero leal, un confidente silencioso que conocía cada piedra, cada hoyo, cada curva de aquella región mejor que cualquier GPS. Juntos habían enfrentado innumerables desafíos, desde sequías implacables hasta encuentros inesperados con la fauna salvaje del desierto. Pero aquella noche, una sensación extraña flotaba en el aire, algo que Juan Antonio no podía identificar, pero que le erizaba los pelos de la nuca. Una inquietud se aferraba a él, un presentimiento oscuro que no lograba sacudirse. El silencio era inusual, casi opresivo, un manto pesado que envolvía el paisaje. Ni siquiera el canto monótono de los grillos o el ulular distante de los búhos, sonidos habituales de la noche sonorense, rompía aquella quietud sobrenatural. Hasta Relámpago parecía inquieto, sus orejas moviéndose constantemente, captando sonidos que el oído humano no podía percibir, sus músculos tensos bajo la silla, listo para reaccionar a cualquier amenaza invisible. Todo había comenzado 3 horas antes, cuando Juan Antonio se dio cuenta de que Estrella, una vaca preñada de gran valor para el rancho, había desaparecido del pastizal. Estrella no era una vaca cualquiera, era la joya de la corona de don Ricardo, el patrón del rancho, un hombre de pocas palabras pero de gran influencia en la región. Descendiente de una estirpe premiada, su cría valía una fortuna, y su pérdida sería un golpe devastador para las finanzas de La Esperanza, un rancho que había sido el sustento de varias generaciones de la familia Ramírez. Perder a Estrella no era una opción, era una misión personal para Juan Antonio, un deber que sentía en lo más profundo de su ser. Juan Antonio había seguido los rastros de la vaca por kilómetros, atravesando pastizales secos y polvorientos, saltando cercas desvencijadas que apenas se mantenían en pie, bajando lomas cubiertas de pasto reseco por el sol implacable. Las huellas en la tierra roja, aún blandas por la lluvia esporádica de la semana anterior, contaban una historia clara. Estrella había roto la cerca del pastizal sur y había seguido en dirección a la carretera estatal que cruzaba la propiedad, una arteria de asfalto que serpenteaba a través del desierto como una serpiente dormida bajo la luna. La luz intermitente de los postes de iluminación creaba círculos amarillentos de visibilidad, dejando enormes manchas de oscuridad entre ellos, lugares donde la imaginación podía volar libremente y crear monstruos. El vaquero sacudió la cabeza, intentando alejar los pensamientos sombríos. Era solo cansancio, se dijo a sí mismo. 3 horas buscando una vaca en la oscuridad harían que cualquiera se pusiera nervioso, que su imaginación le jugara malas pasadas. Fue entonces cuando vio las huellas en el camino, huellas que no eran de Estrella, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Juan Antonio tiró de las riendas, haciendo que Relámpago se detuviera abruptamente, bajó del caballo con la agilidad de un hombre mucho más joven y se agachó, iluminando el suelo con la linterna. Allí estaban las huellas, inconfundibles de Estrella, impresas en la tierra blanda por la lluvia de la semana anterior. Pero había algo extraño, algo que lo hizo fruncir el ceño. Las huellas no seguían en línea recta como sería natural. En cambio, zigzagueaban por el camino, como si la vaca estuviera huyendo de algo, o de alguien. Y entonces Juan Antonio vio las otras marcas, las que le helaron el sangre. Cascos. Cascos enormes, mucho más grandes que los de cualquier caballo que él había visto en toda su vida. Las huellas tenían casi el doble del tamaño de las de Relámpago, y eran tan profundas que parecían haber sido hechas por un animal increíblemente pesado, un coloso. Lo que más intrigaba y perturbaba a Juan Antonio era que las huellas del caballo misterioso parecían perseguir, o al menos seguir muy de cerca las de Estrella. El vaquero sintió un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro. En 40 años lidiando con animales, nunca había visto huellas como aquellas. ¿Qué tipo de caballo podría ser tan grande? ¿Y qué estaría siendo suelto en aquella región, tan lejos de cualquier rancho conocido? La pregunta resonó en su mente, sin respuesta, aumentando su inquietud. Juan Antonio montó nuevamente en Relámpago y siguió las huellas. El camino de tierra pronto se transformó en el asfalto de la carretera estatal,
una franja oscura que cruzaba el paisaje como una serpiente dormida bajo la luna. La luz intermitente de los postes de iluminación creaba círculos amarillentos de visibilidad, dejando enormes manchas de oscuridad entre ellos, lugares donde la imaginación podía volar libremente y crear monstruos. Fue en el arcén de la carretera donde Juan Antonio finalmente avistó a Estrella. La vaca estaba parada en medio de un círculo de luz de poste, temblando como una hoja al viento. Sus ojos desorbitados reflejaban el terror más puro, y mugía bajito, un sonido afligido que rompía el silencio de la noche. Juan Antonio suspiró aliviado. Finalmente había encontrado a la fugitiva, y una parte de él pensó que la pesadilla había terminado. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Estrella no solo estaba asustada, estaba aterrorizada. Sus músculos temblaban de forma descontrolada, y sus patas traseras estaban dobladas, como si estuviera a punto de caer en cualquier momento. El vaquero había visto animales asustados antes, pero nunca nada parecido a aquello. Era un terror primario, visceral, que iba más allá de la simple huida. Juan Antonio bajó del caballo y se acercó lentamente, hablando en voz baja para calmar a Estrella, usando las palabras y el tono que siempre usaba con los animales. Pero la vaca no reaccionó a su presencia. Sus ojos permanecían fijos en algo detrás de él, algo que estaba en la oscuridad más allá del círculo de luz, algo que Juan Antonio aún no podía ver pero que sentía. Fue entonces cuando Juan Antonio escuchó. El sonido era bajo, casi imperceptible al principio. Un golpeteo sordo como tambores distantes, un ritmo lento y constante que parecía venir de las profundidades de la noche. Pero gradualmente se fue haciendo más fuerte, más claro. Eran cascos golpeando el asfalto con un ritmo lento y deliberado, un sonido que resonaba en el pecho de Juan Antonio. Juan Antonio se giró lentamente, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el presentimiento oscuro convirtiéndose en una certeza helada. Y fue cuando lo vio. Al otro lado de la carretera, parcialmente oculto por la oscuridad entre dos postes de luz, estaba un caballo. Pero no era un caballo común. Incluso en la penumbra Juan Antonio podía ver que era un animal magnífico, de pelaje negro como la noche más profunda, con una crin que ondeaba incluso sin viento, como si estuviera hecha de sombras danzantes. Sus ojos brillaban con una luz propia, 2 puntos de fuego rojo en la oscuridad, como brasas vivas. El caballo no se movía, solo observaba, su cabeza altiva vuelta directamente hacia Juan Antonio. Había algo profundamente perturbador en aquella mirada, una inteligencia que parecía demasiado humana para un animal, una sabiduría ancestral que lo hacía sentir pequeño e insignificante. Juan Antonio sintió la boca seca, un sabor a metal en la lengua. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. El caballo era grande, mucho más grande que cualquier animal que él conociera. Incluso parado al otro lado de la carretera, era posible percibir que su altura superaba cualquier medida normal, una silueta imponente contra el cielo nocturno. Y entonces el caballo comenzó a moverse. Sus cascos produjeron un sonido metálico contra el asfalto, un eco que reverberaba por la carretera desierta, un sonido que parecía anunciar el fin del mundo. Cada paso parecía calculado, deliberado, como si el animal estuviera midiendo el terreno, evaluando a su presa. El animal no caminaba como un caballo común. Había una fluidez sobrenatural en sus movimientos, como si no estuviera totalmente sujeto a las leyes de la física, como si flotara sobre el suelo. A medida que se acercaba a la luz del poste más cercano, Juan Antonio pudo verlo con más claridad, y lo que vio hizo que su sangre se helara, que su mente se negara a aceptar la realidad. El caballo estaba creciendo. Al principio Juan Antonio pensó que era un truco de la iluminación o tal vez su propio miedo distorsionando la percepción, pero no había duda. Con cada paso que daba hacia la luz el animal se hacía visiblemente más grande. Su altura, que ya era impresionante en la oscuridad, ahora superaba claramente cualquier medida natural, extendiéndose hacia el cielo nocturno como una torre viviente. Los músculos del caballo se contraían y expandían con cada movimiento, como si su cuerpo estuviera siendo constantemente remodelado por fuerzas invisibles, como si estuviera hecho de arcilla maleable. Su crin negra danzaba al viento inexistente, creando patrones hipnóticos que parecían tener vida propia, como serpientes danzantes. Juan Antonio quiso retroceder, gritar, huir, pero descubrió que sus piernas no obedecían las órdenes de su cerebro. Era como si estuviera hipnotizado, paralizado por el terror, incapaz de desviar la mirada de aquella criatura imposible que seguía creciendo ante sus ojos, un espectáculo aterrador y fascinante a la vez. El caballo ahora estaba completamente iluminado por el poste y su verdadera dimensión se reveló en toda su aterradora gloria. Tenía al menos 3 metros de altura, quizás más, su cabeza casi tocando los cables de alta tensión. Sus cascos eran del tamaño de sartenes y cuando golpeaban el asfalto producían un sonido como un trueno distante, un eco que resonaba en el pecho de Juan Antonio.
Pero lo más aterrador eran sus ojos. Aquellos puntos de luz roja ahora brillaban con la intensidad de brasas ardientes, y cuando el caballo giró la cabeza directamente hacia Juan Antonio, el vaquero sintió como si estuviera mirando directamente al infierno, a la esencia misma del mal. Fue en ese momento que Relámpago entró en pánico. El caballo de Juan Antonio, que hasta entonces se había mantenido relativamente tranquilo, de repente se encabritó violentamente, relinchando de terror, un sonido agudo que perforó el silencio de la noche. Sus patas traseras se levantaron en el aire mientras luchaba contra las riendas, desesperado por huir de aquel lugar, de aquella presencia abrumadora. El movimiento brusco finalmente rompió el trance de Juan Antonio. Corrió hasta Relámpago intentando calmarlo, pero el animal estaba completamente fuera de control. Espuma salía de su boca y sus ojos estaban desorbitados de miedo, reflejando la misma desesperanza que sentía Juan Antonio. Cuando Juan Antonio finalmente logró calmar a Relámpago lo suficiente para mirar nuevamente hacia la carretera, descubrió que el caballo gigante se había acercado aún más. Ahora estaba en medio de la pista, bloqueando completamente el paso. Su altura había aumentado nuevamente, y ahora fácilmente superaba los 4 metros, su cabeza rozando las copas de los árboles más altos. La criatura permanecía inmóvil, observando a Juan Antonio con aquellos ojos llameantes. No había malevolencia explícita en su postura, pero había una presencia abrumadora que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso, más difícil de respirar, como si el oxígeno hubiera sido succionado del ambiente. Juan Antonio se dio cuenta de que Estrella había desaparecido. La vaca, aprovechando la distracción causada por el caballo gigante, había huido nuevamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche, una pequeña bendición en medio de la pesadilla. Pero en aquel momento encontrar Estrella era la menos de las preocupaciones del vaquero. Su propia supervivencia era lo único que importaba. El caballo comenzó a moverse nuevamente, esta vez directamente hacia Juan Antonio. Sus cascos masivos dejaban grietas en el asfalto a cada paso, como si el propio peso de la criatura fuera más de lo que la carretera podía soportar, como si la tierra misma se quejara bajo su paso. Juan Antonio finalmente logró reaccionar. Montó en Relámpago con una agilidad que no demostraba desde hacía años y giró al animal en la dirección opuesta. Pero Relámpago, aún en pánico, se encabritó nuevamente, casi derribando a su jinete, su miedo palpable. Fue entonces cuando Juan Antonio escuchó un sonido que lo hizo helarse hasta los huesos. El caballo gigante estaba relinchando, pero no era el reliño normal de un caballo, era un sonido gutural, profundo, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Un eco de tiempos inmemoriales, el reliño resonó por la carretera desierta, reverberando entre las colinas distantes como un grito primal que desafía todas las leyes de la naturaleza, un lamento o una advertencia. El reliño fue seguido por un silencio aún más aterrador que el propio sonido. Juan Antonio podía escuchar su propio corazón latiendo en el pecho, tan fuerte que parecía que el mundo entero podía escucharlo, un tambor frenético en la quietud de la noche. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia atrás, descubrió que el caballo había crecido nuevamente. Ahora su altura era tan absurda que su cabeza desaparecía en la oscuridad por encima de los postes de luz, perdiéndose entre las estrellas. Era como si Juan Antonio estuviera mirando una montaña que había cobrado vida, una criatura de mitos y leyendas. La sombra de la criatura se extendió por cientos de metros, engullendo la carretera, el arcén, parte de la vegetación circundante. Era una oscuridad viva, que parecía tener sustancia propia, que se movía y respiraba. Juan Antonio se dio cuenta de que el caballo no solo estaba creciendo en altura, su masa corporal también aumentaba proporcionalmente. Los músculos se expandían como globos siendo inflados, creando una anatomía que desafía cualquier lógica biológica, una monstruosidad en constante evolución. Y entonces la criatura comenzó a moverse hacia Juan Antonio. Cada paso una amenaza, cada movimiento una promesa de destrucción. Cada paso del caballo gigante hacía temblar la tierra. El asfalto de la carretera se agrietaba y se deformaba bajo su peso colosal, como si fuera de papel. Árboles cercanos se balanceaban violentamente como si estuvieran en medio de un terremoto, y piedras sueltas rodaban por las laderas de las colinas, desprendiéndose de la tierra. Juan Antonio no esperó para ver qué sucedería a continuación. Finalmente logró que Relámpago obedeciera, y galopó por la carretera como nunca había galopado en su vida, el viento cortándole la cara, las lágrimas mezclándose con el sudor. Podía escuchar detrás de sí el sonido ensordecedor de los cascos gigantes golpeando el asfalto, un ritmo implacable que lo perseguía. El vaquero podía sentir el calor emanando de la criatura, un calor que no era natural, que parecía venir de algún horno interno que ardía dentro del animal, un calor que quemaba el aire, que asfixiaba. El aire alrededor se volvió más cálido, denso y pesado, y Juan Antonio comenzó a sudar profusamente.
su ropa pegándose a su cuerpo, empapada. Relámpago estaba dando lo mejor de sí, sus pulmones ardiendo, pero Juan Antonio sabía que no podrían mantener ese ritmo por mucho tiempo. El caballo estaba visiblemente exhausto, su respiración pesada creando nubes de vapor en el aire frío de la noche, sus músculos temblando, al borde del colapso. Fue entonces cuando Juan Antonio avistó un pequeño camino lateral que salía de la carretera principal. Era un sendero estrecho que llevaba a una propiedad vecina, apenas visible en la oscuridad, una pequeña esperanza en medio de la desesperación, un rayo de luz. Sin dudarlo, dirigió a Relámpago hacia el sendero, esperando que el camino más estrecho pudiera dificultar la persecución de la criatura gigante, una estrategia desesperada, pero necesaria, su última oportunidad. La estrategia funcionó, al menos parcialmente. El caballo gigante intentó seguir por el sendero, pero su masa colosal era demasiado grande para el camino estrecho. Árboles de gran tamaño fueron arrancados de raíz cuando intentó pasar, y el suelo del sendero comenzó a desmoronarse bajo su peso colosal, creando un rastro de destrucción, un camino de escombros. Juan Antonio escuchó un relincho de frustración detrás de él, un sonido que resonó por las colinas como un trueño, un grito de rabia, de impotencia. Cuando miró hacia atrás, vio que el caballo se había detenido en la entrada del sendero, aparentemente imposibilitado de continuar la persecución, una pequeña victoria, un respiro. Pero la criatura no se rindió. En lugar de intentar forzar el paso por el sendero, el caballo gigante simplemente comenzó a rodearlo, moviéndose a través de la vegetación densa como si fuera pasto, sin esfuerzo, como si el bosque no fuera más que un obstáculo insignificante. Árboles centenarios eran pisoteados como ramitas, y rocas del tamaño de coches eran pateadas lejos como piedrecitas, demostrando su poder imparable, su fuerza descomunal. Juan Antonio se dio cuenta de que solo estaba retrasando lo inevitable. El sendero eventualmente regresaría a la carretera principal, y cuando eso sucediera, el caballo estaría ahí esperándolo. La pesadilla continuaría, su destino sellado. Fue entonces que tuvo una idea desesperada, una chispa de esperanza en la oscuridad, una última jugada. Al final del sendero, Juan Antonio sabía que había un puente antiguo que cruzaba un arroyo estacional. El puente era de madera y tenía al menos 50 años, sus tablas carcomidas por el tiempo y el clima. Era suficientemente resistente para soportar un caballo y su jinete, pero ciertamente no aguantaría el peso de una criatura del tamaño de aquel caballo gigante. Una apuesta arriesgada, una jugada de todo o nada. Juan Antonio espoleó a Relámpago con más fuerza, empujando al animal exhausto hasta sus límites, pidiéndole un último esfuerzo, una última carrera. Necesitaban llegar al puente antes de que el caballo gigante pudiera interceptarlos, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la oscuridad los alcanzara. La carrera se transformó en cuestión de tiempo y resistencia. De un lado, un vaquero experimentado en un caballo cansado, luchando por la supervivencia, por su vida, por su alma. Del otro, una criatura sobrenatural de tamaño imposible, aparentemente incansable en su persecución, una fuerza de la naturaleza, un demonio equino. El puente apareció en la oscuridad como una salvación, una silueta frágil pero prometedora, un umbral entre la vida y la muerte. Era una estructura simple, hecha de placas de madera apoyadas en pilares de concreto. Debajo, el arroyo se había secado hacía meses, dejando solo un vejo de piedras y lodo seco, un abismo esperando, una trampa natural. Juan Antonio no disminuyó la velocidad. Cruzó el puente a galope tendido, las placas de madera crujiendo bajo el peso y la velocidad, un sonido que le heló la sangre, un presagio. Al otro lado se detuvo y se giró para observar si su estrategia funcionaría, conteniendo la respiración, el corazón en la garganta. El caballo gigante emergió de la vegetación como una montaña en movimiento. Su altura ahora era tan absurda que Juan Antonio ni siquiera podía ver dónde terminaba, perdiéndose en la oscuridad, una silueta imponente contra el cielo. La criatura se acercó al puente y se detuvo, observando la estructura frágil con aquellos ojos llameantes, como si estuviera evaluando su nuevo movimiento, sopesando el riesgo. Por un momento Juan Antonio pensó que el caballo podría ser lo suficientemente inteligente como para percibir la trampa, que su plan había fallado, que todo estaba perdido. Pero entonces la criatura comenzó a cruzar,
con una confianza ciega en su poder, en su invulnerabilidad. El resultado fue exactamente lo que Juan Antonio había esperado, pero mucho más dramático de lo que había imaginado. Una explosión de madera y concreto, un estruendo ensordecedor. Tan pronto como el primer casco del caballo gigante tocó el puente, toda la estructura se desintegró instantáneamente. Las placas de madera explotaron en miles de fragmentos, volando por el aire como metralla, y los pilares de concreto se agrietaron como huevos, desmoronándose en el arroyo, pulverizándose. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió con el propio caballo. En el momento en que perdió el apoyo del puente, la criatura gigante comenzó a encogerse. Era como si el proceso de crecimiento estuviera siendo revertido a alta velocidad, una regresión asombrosa, una desmaterialización. En cuestión de segundos, el caballo que tenía el tamaño de un edificio volvió a tener proporciones más cercanas a lo normal, un caballo común, pero con una historia extraordinaria, una criatura de leyenda. La criatura cayó en el lecho seco del arroyo con un estruendo que resonó por kilómetros, un sonido que sacudió la tierra, que hizo temblar el aire. Una nube de polvo se levantó, ocultando temporalmente el lugar de la caída. Un velo de misterio, un sudario. Juan Antonio esperó, el corazón latiéndole desbocado, intentando ver a través del polvo lo que había sucedido. Cuando la nube se disipó, lo que vio lo dejó sin aliento. Una imagen que lo perseguiría por el resto de su vida, una visión inolvidable. En el fondo del arroyo, entre los escombros del puente, no había un caballo, había una estatua de mármol negro, tallada con una maestría increíble, representando un caballo majestuoso, con la crina al viento y los ojos de fuego. Era la imagen exacta de la criatura que lo había perseguido, pero ahora inerte, sin vida, y de un tamaño perfectamente normal, una obra de arte petrificada, un monumento al terror. Juan Antonio se acercó con cautela. La estatua era fría al tacto, y no emitía ningún sonido. Era como si la criatura se hubiera transformado en piedra en el momento de la caída. Un hechizo roto, una maldición. El vaquero se quedó allí por un largo tiempo, observando la estatua, intentando comprender lo incomprensible, buscando una explicación donde no la había. No había explicación lógica para lo que había presenciado. Un caballo que crecía hasta el tamaño de un edificio, que perseguía con una velocidad sobrenatural y que se transformaba en piedra al caer. Era algo que desafía la razón, algo que pertenecía al reino de las leyendas, a los cuentos de viejos, a los mitos ancestrales. Quinta parte, el legado de la leyenda. Juan Antonio finalmente montó en Relámpago y regresó al rancho. No le contó a nadie lo que había visto. Sabía que nadie le creería y que lo tomarían por loco, por un borracho o un soñador, por un hombre que había perdido la cabeza. Pero la imagen del caballo gigante y la estatua inerte en el fondo del arroyo quedaron grabadas para siempre en su memoria. Un secreto que llevaría consigo hasta la tumba, un peso en su alma. Al día siguiente, regresó al lugar con algunos peones del rancho, con la excusa de que necesitaba reparar el puente. Cuando llegaron, la estatua había desaparecido. Solo quedaban los escombros del puente y las marcas de los cascos gigantes en el asfalto de la carretera, como un recordatorio silencioso de lo que había sucedido. Una prueba irrefutable para él, invisible para los demás, un misterio sin resolver. Desde aquel día, Juan Antonio nunca más fue el mismo. Se volvió más callado, más introspectivo, sus ojos siempre buscando algo en el horizonte, una sombra, una señal. Y cada vez que alguien hablaba de leyendas o de cosas inexplicables, él solo sonreía, una sonrisa triste y enigmática, sabiendo que había presenciado algo que la ciencia no podía explicar, algo que pertenecía al mundo de lo sobrenatural, a los misterios del desierto, a la magia oculta del mundo. La leyenda del caballo gigante de la carretera se extendió por todo el desierto de Sonora, susurrada de boca en boca, de fogata en fogata, de generación en generación. Algunos dicen que es un espíritu guardián de la naturaleza, que aparece para proteger a los animales y castigar a quienes los maltratan. Un justiciero equino, un vengador. Y otros dicen que es una manifestación de la propia carretera, que cobra vida para reclamar su espacio.
un espíritu del camino, un guardián de las rutas. Y hay quienes creen que es una criatura de otro mundo, que se materializa en nuestro plano para cumplir algún propósito desconocido, un enigma cósmico, un visitante de las estrellas. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: el caballo gigante de la carretera es una leyenda que sigue viva en el corazón de los vaqueros y viajeros del desierto de Sonora. Y cada vez que alguien se aventura por aquellos caminos solitarios, una parte de ellos espera, o teme, encontrarse con la majestuosa y aterradora figura del caballo gigante, un encuentro que cambiará sus vidas para siempre, un destino ineludible. Reflexiones finales. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la realidad y la leyenda. ¿Cuánto de lo que vemos y experimentamos es real, y cuánto es producto de nuestra imaginación o de fuerzas que no comprendemos? El caballo gigante de la carretera es un recordatorio de que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que podemos concebir, y que hay cosas que escapan a nuestra comprensión lógica, a nuestra limitada visión del universo, a nuestra ciencia. Es un llamado a la humildad intelectual. También nos habla de la conexión profunda entre el hombre y la naturaleza, y de cómo la naturaleza a veces puede manifestarse de formas inesperadas y aterradoras. Un poder indomable, una fuerza imparable. Es una historia que nos enseña a respetar el poder de lo desconocido y a mantenernos humildes ante la inmensidad del universo, ante los secretos que aún guarda, ante la magia que nos rodea. Espero que esta adaptación de la leyenda del caballo gigante de la carretera les haya gustado y les haya dejado algo para pensar, algo que los haga mirar el desierto con otros ojos, con un respeto renovado por lo inexplicable, por lo mágico, por lo que está más allá de nuestra comprensión. Que la leyenda siga viva en sus corazones. Sexta parte. Los misterios del desierto. Los días que siguieron al encuentro con el caballo gigante fueron extraños para Juan Antonio. El vaquero intentó volver a su rutina normal en el rancho La Esperanza, pero descubrió que ya nada era igual. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio en él. Donde antes había un hombre seguro y decidido, ahora había alguien que miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara ver algo que no debería estar allí. Don Ricardo, el patrón del rancho, también percibió la diferencia. Juan Antonio había sido uno de sus vaqueros más confiables durante décadas, pero ahora parecía distraído, perdido en pensamientos que no compartía con nadie. Cuando don Ricardo le preguntó sobre Estrella, Juan Antonio simplemente dijo que la vaca había regresado por sí sola al día siguiente, lo cual era técnicamente cierto, aunque omitía los detalles más perturbadores de la noche anterior. La verdad era que Estrella había aparecido en el pastizal sur al amanecer, aparentemente ilesa, pero con una expresión en sus ojos que Juan Antonio reconoció inmediatamente, el mismo terror primordial que él había sentido al enfrentar al caballo gigante. La vaca se mantenía alejada de la cerca que daba hacia la carretera, como si supiera instintivamente que algo terrible acechaba en esa dirección. Juan Antonio comenzó a investigar discretamente sobre leyendas y avistamientos similares en la región. Habló con vaqueros veteranos en cantinas polvorientas, escuchó historias susurradas alrededor de fogatas y consultó con ancianos que habían vivido en el desierto de Sonora toda su vida. Lo que descubrió lo inquietó aún más. No era el primero en ver al caballo gigante. Las historias se remontaban a décadas atrás, quizás incluso siglos. Los pueblos indígenas de la región tenían leyendas de un espíritu equino que aparecía en las noches sin luna, un guardián de los caminos que castigaba a quienes perturbaban el equilibrio natural del desierto. Los colonos españoles habían traído sus propias versiones de la historia, mezclando elementos cristianos con las creencias nativas para crear una mitología híbrida que persistía hasta el día de hoy. Pero lo más perturbador era que todos los relatos compartían elementos comunes. El caballo siempre aparecía en carreteras solitarias, siempre crecía hasta alcanzar proporciones imposibles, y siempre desaparecía de manera misteriosa, dejando solo rastros que la mayoría de la gente prefería ignorar. Juan Antonio también descubrió que no todos los encuentros terminaban como el suyo. Había historias de viajeros que nunca regresaron a casa después de avistar al caballo gigante, de vehículos encontrados abandonados en el arcén de carreteras remotas, con las llaves aún en el contacto, y ninguna señal de sus ocupantes. Estas historias nunca llegaban a los periódicos oficiales,
pero circulaban en susurros entre las comunidades rurales, transmitidas de generación en generación como advertencias. Una noche, aproximadamente una semana después de su encuentro, Juan Antonio decidió regresar al lugar donde había visto por primera vez al caballo gigante. No podía explicar por qué sentía la necesidad de hacerlo. Era como si algo lo llamara de vuelta a ese lugar, una fuerza invisible que tiraba de él hacia la carretera estatal. Esta vez, fue durante el día, cuando el sol del desierto aún calentaba el asfalto y las sombras eran cortas y definidas. El lugar parecía completamente normal bajo la luz del día, solo una carretera como cualquier otra, con postes de luz espaciados regularmente y vegetación dispersa a ambos lados. Pero Juan Antonio podía sentir algo diferente en el aire, una tensión sutil que le erizaba los pelos de la nuca. Se dirigió al lugar donde había estado el puente destruido. Para su sorpresa encontró que alguien ya había comenzado a repararlo. Había nuevas vigas de madera apiladas cerca del arroyo seco, y marcas en la tierra indicaban que maquinaria pesada había estado trabajando en el área recientemente. Pero lo que más le llamó la atención fueron las huellas. Ahí, en el lodo endurecido del lecho del arroyo, aún se podían ver las marcas de cascos gigantescos. Eran exactamente como las recordaba, enormes, profundas y dispuestas en un patrón que sugería una caída violenta. Pero había algo más. Alrededor de las huellas principales había docenas de huellas más pequeñas, como si otros caballos hubieran venido a investigar el lugar donde había caído su compañero gigante. Juan Antonio se agachó para examinar las marcas más de cerca. Las huellas menores eran de tamaño normal, pero había algo extraño en su forma. Eran más profundas de lo que deberían ser para caballos comunes, y tenían una forma ligeramente diferente, como si los cascos que las habían hecho no fueran completamente naturales. Mientras examinaba las huellas, Juan Antonio escuchó un sonido que le heló la sangre. El reliño distante de un caballo, pero no venía de la dirección del rancho, donde sabía que había caballos pastando. Venía de más lejos, desde las profundidades del desierto, donde no debería haber ningún animal doméstico. El sonido se repitió, esta vez más cerca, y Juan Antonio percibió que no era solo un caballo. Eran varios, una manada entera, moviéndose a través del desierto con un propósito que él no podía comprender. Los reliños tenían una cualidad extraña, un tono que no era completamente natural, como si fueran ecos de algo mayor y más antiguo. Juan Antonio se incorporó lentamente, su mano moviéndose instintivamente para el revólver que llevaba en el cinto. No sabía si las balas servirían de algo contra lo que se aproximaba, pero el peso familiar del arma le daba una pequeña medida de consuelo. Los reliños se aproximaron más y Juan Antonio pudo escuchar el sonido de cascos golpeando la tierra dura del desierto. Pero había algo extraño en el ritmo. No era el galope irregular de caballos salvajes corriendo libremente. Era algo más organizado, más deliberado, como si la manada estuviera marchando en formación. Y entonces los vio. Emergieron de un barranco cercano como sombras hechas carne. Una docena de caballos, todos de pelaje negro como la noche, todos con esa misma presencia sobrenatural que había caracterizado al caballo gigante. Eran de tamaño normal, pero había algo en sus movimientos, en la forma como sus ojos brillaban con una luz propia que los marcaba como algo más que animales comunes. Se movían en perfecta sincronización, sus cascos golpeando la tierra en un ritmo hipnótico que parecía resonar en los huesos de Juan Antonio. A medida que se aproximaban, el vaquero pudo ver que no eran exactamente iguales. Algunos tenían cicatrices extrañas en sus flancos, marcas que parecían símbolos más que heridas naturales. Otros tenían crinas que se movían con un viento que Juan Antonio no podía sentir. La manada se detuvo a unos 50 metros de donde estaba Juan Antonio, formando un semicírculo perfecto. Sus ojos, todos ellos brillando con esa misma luz roja que había visto en el caballo gigante, se fijaron en él con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo juzgado por algún tribunal sobrenatural. El líder de la manada, un semental ligeramente mayor que los otros, dio un paso al frente. Su mirada se encontró con la de Juan Antonio, y en ese momento, el vaquero sintió algo que no había experimentado desde su encuentro con el caballo gigante. Una comunicación que iba más allá de las palabras. Una comprensión que se transmitía directamente de mente a mente. Las imágenes llegaron en una avalancha, visiones del desierto como había sido siglos atrás, cuando los primeros caballos habían llegado con los conquistadores españoles. Vio cómo algunos de esos animales habían escapado, adentrándose en las profundidades del desierto, donde habían encontrado algo antiguo y poderoso,
algo que había cambiado su naturaleza fundamental. Vio rituales realizados bajo lunas llenas, donde chamanes indígenas habían invocado espíritus para proteger la tierra de los invasores. Vio cómo esos espíritus habían elegido a los caballos como sus avatares, dotándolos de poderes que desafiaban las leyes naturales. Y vio el propósito de esos seres. Eran guardianes, protectores de un equilibrio que los humanos modernos habían olvidado. El caballo gigante no había sido una amenaza para Juan Antonio, había sido una prueba, una evaluación de su carácter, de su respeto por las fuerzas que gobernaban el desierto. Las imágenes se desvanecieron tan abruptamente como habían llegado, dejando a Juan Antonio tambaleándose por el impacto de lo que había experimentado. Cuando su visión se aclaró, vio que la manada había comenzado a retirarse, moviéndose hacia el barranco de donde habían emergido. Pero antes de desaparecer completamente, el semental líder se volvió una última vez hacia Juan Antonio. En sus ojos ardientes, el vaquero vio algo que podría haber sido respeto, o tal vez una advertencia. Entonces, con un reliño que sonó como el viento del desierto, la manada desapareció en las profundidades del paisaje árido. Juan Antonio quedó solo en el lecho seco del arroyo, rodeado por el silencio del desierto y el peso de lo que había presenciado. Sabía que había sido testigo de algo que muy pocas personas habían visto y vivido para contar. Había sido aceptado, de alguna forma, por fuerzas que existían más allá de la comprensión humana normal. Cuando finalmente regresó al rancho esa tarde, Juan Antonio era un hombre cambiado, no solo por el terror que había experimentado, sino por la comprensión de que formaba parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. El desierto no era solo un lugar donde trabajaba, era un ser vivo, con sus propios guardianes y sus propias reglas. Y él había sido elegido para ser testigo de sus secretos.